Iniciamos el viaje por esas páginas donde todo es posible. Entre libros. ¿Cómo están, amigos de Entre Libros? Bienvenidos a este programa de Radio Nacional del Perú, donde nadie más llega. Y como siempre, vamos a entrevistar en la primera media hora acerca de la novela. Una novela que se llama Anticipación, que es de Carlos Arámbulo, gracias a los de Planeta, que nos han enviado este libro. ¿Y de qué trata este libro? Pues tiene una combinación de ciencia ficción y novela policíaca. Algunos decían antes que era bien difícil mezclar estos dos, de repente, géneros para una novela. Pero Carlos Arámbula nos va a explicar ahora que sí se puede. Y lo acabo de leer, está buenísima esta novela, Anticipación se llama. Y bueno, van a saber qué es lo que sucede en el siglo XXIII, ¿no es cierto, Carlos? ¿Cómo estás? Bienvenido a Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Justo que te saco aquí, así más o menos el siglo XXIII. ¿No? Eso se saca como conclusión de ciertos datos, pero no lo pongo específicamente en la novela. Ya. ¿Y cómo así nace esta novela, escribir sobre el futuro? Mira, en realidad comenzó con un tema bastante familiar personal, ¿no? Con la muerte de una prima mía, una prima mía, murió a los 15 años de un tumor cerebral y vi el efecto en la familia que tuvo eso, ¿no? Y sobre todo en su padre, ¿no? Entonces, perder un hijo es algo lo que no te va a recuperar jamás, me imagino. Espero no saberlo. Pero quería dar vueltas sobre ese tema y de una vez soltarlo. Pero yo nunca suelto mis cosas en formas directas, ¿no? Las ficcionalizo, las pongo en personajes, en narrativas diferentes a mi propia vida. Y de pronto dije, bueno, ¿qué pasa si surge la posibilidad de que alguien no esté muerto o no muera? Y eso me llevó a pensar, bueno, tendrá que ser en un futuro. Y de ahí pensé, ¿es posible? Y sí, recordé que sí, que lo había hablado con una tía muy querida que es genetista y me comentó que hay posibilidades a futuro. Y luego comencé ya a vestir ese mundo en el cual esa disyuntiva era posible, porque el tema es ¿no? Perder una hija. ¿Qué haces con esa pérdida? ¿La tienes siempre presente? ¿Intentas borrarla de tu memoria? Esas dos actitudes son las de los personajes principales, ¿no? Claro, de Escudero y Ortega, ¿no? Que ambos pierden hijos, ¿no es cierto? Sí. Y lo puse en el futuro porque ahí existía esa disyuntiva. ¿Qué habría pasado si es que no? Ahora no, ahora alguien se muere y se murió, ¿no? No hemos podido hacer nada, bueno, hacemos todo lo que la ciencia nos permite, pero ahí no, ahí sí hay una posibilidad. ¿Y crees que ese dolor desaparezca en el futuro? ¿Ese dolor que sienten de repente los padres desaparecerá alguna vez? No, por eso está presente en la novela. La novela juega con varias cosas, ¿no? Obviamente hay una historia tratada como un policial que se ambienta en el futuro, pero también es la historia sobre las pérdidas y sobre la condición humana y sobre cómo el dolor o otras emociones tan humanas no van a variar esencialmente en el futuro. Quizás ciertas condiciones, no sé, las hagan más presentes, ¿no? Pero creo que lo humano siempre tiene un lugar ahora y dentro de 500 años, ¿no? Y ese dolor, creo yo, entiendo que va a ser lo mismo, al menos es la idea en la novela, ¿no? Esa ciencia ficción con caso policíaco que tiene la novela, ¿qué más tiene esa novela? Tiene algunas cositas más por ahí coladas. Tiene, obviamente, una reflexión sobre el tipo de sociedad que tendremos dentro de 200 años, ¿no? Sobre cómo nos van a condicionar las emociones, ciertos logros tecnológicos, médicos, ¿no? Y también es una novela que reflexiona sobre la vida, la muerte, los afectos, ¿no? Sobre algo que también hemos visto últimamente sobre la vejez. La gente no quiere envejecer, ¿no? Sí. Y cada vez hay más descubrimientos para justamente parar ese envejecimiento. Así es, no queremos, es lindo ser vampiros. Sí, queremos ser vampiros. En referencia a no escribir sobre ti, había leído que dices, el cuchillo entra más cuando lo manejas como si no fueras tú el que se lo está clavando. Claro. ¿Qué significado tiene? Es que a veces explorar en ciertas ideas o en ciertos móviles que tiene el escritor para producir es un proceso doloroso, ¿no? Entonces parece que me va mejor cuando me distancio y no hablo de mí directamente, sino ¿qué es la idea, de mí, ¿no? a través de otros. Sí, aunque yo diría que el auge de la autoficción ha hecho que eso no sea tan
notorio ahora, como sí lo es para nosotros dos, ahora que te escucho decirlo. Pero creo que también eso ayuda a que no perdamos algo que es esencial en la literatura, la capacidad de imaginar, de inventar, de crear, ¿no? Y además combinar también el arte. En esta novela yo quiero hacer un puente entre nuevas generaciones y la mía. No quiero envejecer como escritor, como persona sí, encantado, pero como escritor quiero tocar esos temas que ellos están viendo, cada vez más el nuevos, mundo que están ¿no? sintiendo. Sí. Julio Ramón Ribeiro decía que para escribir hay que matar al autor. En el sentido figurado de la palabra, ¿no? Que no esté presente, ¿no? Sí. Porque, como dicen otros escritores también, que los jóvenes a veces con ese ímpetu escriben y prácticamente han volcado su vida ahí. Cuanto menos esté el autor presente, mejor todavía, ¿no? En la escritura. Nos decías que quieres que envejecer normalmente, como los seres humanos envejecemos, pero que no necesariamente en la escritura y que cada siempre estás innovando. ¿Cómo es el Carlos que empezó a escribir, que de repente publicó su primer libro al de ahora? Wow. Otro, no, el mismo, pero las condiciones externas son muy distintas. Para empezar, no podría tener el pelo que tengo ahora, ¿no? Como entenderás, porque trabajaba en algo sumamente formal, y todo cambió cuando envié mi primer libro al concurso García Márquez en Colombia, que ya no existe, que era el más importante de Sí, cuento. pero que fuiste finalista, ¿no? Claro, sí, con escritores que eran muy reconocidos y famosos, y yo no era nadie, y de pronto... Y creo que eres el único peruano que ha sido finalista de este concurso. Algunos se han quedado en el grupo grande de los 10, pero el único que ha quedado entre los 5, sí, fui yo. Pues, Sí, lo ¿no? leí por ahí, qué interesante. Y qué honor, además, el gran Gabo. No, aparte que eso era como, no sé, te paseaban como si estuvieras en Hollywood. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Nos recibieron, nos paseaban, te llevaban de aquí para allá, charlas, fotos, conferencias. Es algo que conversaba hace unos días con Gustavo Rodríguez. Le dije, oye, eso es una locura, mira, olvídate. Bueno, ahora que él es el premio Alfaguara, también, ¿no? Imagínate él, con más atención de medio, ¿no? Pobre, pero en el fondo uno también lo disfruta porque uno quiere hablar de lo que hace. Claro. ¿No? Entonces tenía ese lado interesante. Pero ahí me decidí porque por fin me encontré, como yo puse en una crónica sobre el concurso, entre animales de mi misma especie, ¿no? Claro. Yo vivía en un mundo en el cual yo era medio extraño. Entonces, a veces pensaban, no ¿Cuál fue el cuento? ¿Cuál fue el cuento finalista? Fue un libro de cuentos. Porque era libro de cuentos y tenía que ser editado y se presentaba sin seudónimo, el nombre del autor. Entonces, sumamente abierto, Margot Glantz, Alberto Manguel, en fin, un jurado de primera, fue muy bonito. ¿Qué fue lo primero que sentiste? ¿Cómo te avisaron? Cuéntanos. Me enviaron un correo. ¿Ya? Y me quedé leyendo el correo como 5 minutos y era 3 líneas, ¿no? O sea, y por si acaso lo leías otra vez para ver si era cierto. Sí, claro que sí. Y lo mejor es que yo acababa de recibir el Copé de Plata hacía unos meses, ¿no? Sí, claro, no he leído tu biografía, pero voy a hacerlo. Ahorita dice que es Carlos Arámbulo, con quien estamos conversando por su novela Anticipación, gracias a Planeta, que nos ha enviado el libro. Doctor en literatura peruana, vicioso lector, surfista, showdown de karate, hemingwayano e inconforme buscador de nuevas escrituras para cada uno de sus textos, que es algo de lo que ya nos has hablado. Es el único finalista peruano del Premio Hispanoamericano de Cuento Gabriel García Márquez. Obtuviste el Copé de Plata en el 2014 con el relato 15, el premio Luces al mejor libro de cuentos del 2016 y el tercer puesto en el concurso El Cuento de las 1000 Palabras. Has estado en todos los concursos y bien, pero es estupendo, ¿no? A veces uno queda finalista, por ejemplo, y ya con ser nominado al mejor libro de cuentos está como que bien lograda la cosa, ¿no? Y bueno, y aquí hablan de tus obras, quién es Dancourt, el poemario Acto Primero, los volúmenes Cuentos, un lugar como este. Y viendo que has hecho cuentos, novela, poesía, ¿cuál es el género que más te gusta? Novela. Novela. Sí. ¿Por qué? Porque en la novela tienes una cierta incertidumbre en lo que vas a hacer. El cuento es más controlado, ¿no? El cuento además exige un trabajo como un poco más... una disciplina diferente, ¿no? Pero en la novela es como que tú estás escuchando las ideas y a los personajes y van surgiendo cosas y eso va cambiando, se va moviendo, ¿no? Está viva la novela, es increíble, pero sí existe esa diferencia. ¿Te parece importante la estructura en la novela? Hay otros que no comienzan necesariamente así. ¿Para ti cómo es?
Sí, qué bueno que es para ti, ¿no? Porque ahora que me hablabas de Ribeiro, yo pensaba, bueno, sí, pues todos tienen su receta, pero cuando veo decálogo para hacer un cuento, claro. ahí sí Sí. no, Sí, discúlpame. cada uno tiene sus procesos, ¿no? Exacto, cada uno son distintos. Hay gente que escribe 2 horas, a veces 10 minutos, cuando está iluminado, cuando no. Exacto. Lo único que sé es que en realidad, no sé si para ti también es 99% de trabajo y 1% de inspiración. Es una combinación un poquito más, yo le dejo bastante a la inspiración porque hay algo que, no sé, incluso en mi trabajo convencional, yo era de que me veía y decías, uy, no la va a hacer, uy, ya está mal. Y de pronto yo salía con una cosa y todo se acomodaba. Lo Y resolvía. la gente decía, oye, pero es que mi proceso es así, ¿no? Creo mucho en estos hallazgos que de pronto arreglan todo o lo malogran para bien, que también es una posibilidad, ¿no? ¿Te sientas todos los días a escribir o no? No. ¿Cómo fluye? No. Tengo que estar de humor para escribir. Ah, sí. Ya. Me trato de sentar a leer, aunque sea 10 minutos, 5. Hoy he leído una media hora, una hora. Ya. ¿Y con qué otras cosas te inspiras en casa? Música. Música. Mucha música. Escuché que te gustaba la jardinería también. Sí, más que, o sea, me gusta cuidar el jardín. Cuidar. Más que la jardinería. Ah, ¿no? perfecto. Es decir, no soy de plantitas, macetitas, pero cojo la podadora y estoy cortando el paso, me relaja. Como regar el jardín, ¿no? Que todo el mundo Exacto. dice que eso relaja infinitamente. Es muy zen. Ajá, claro, estás sí. en una labor mecánica, repetitiva, sí. ¿Qué leía Carlos Arámbulo cuando era niño? Ya. Leía cosas que ya no se leen. Por ejemplo, tenía esta colección de libros argentinos de Editorial Austral, donde salía pues Príncipe Valiente, Bomba, el niño de la selva, Bouchard el corsario, ¿qué más? Dick Turpin. ¿Los tenías a mano? Porque hay Claro, muchos niños claro. que quisieran leer, pero no tienen de repente acceso a los libros así a la mano. No, mi cuarto era la biblioteca de la Era casa. biblioteca. ¿No? Y a eso le sumábamos, bueno, obviamente todos los clásicos, ¿no? Mark Twain, también Fenimore Cooper, Jack London, Verne. Eras Dumas, un gran lector desde Salgay, pequeño. Claro, desde que aprendí a leer no paré. Me leía a veces un libro desde las 8 de la noche hasta las 3 de la mañana. ¿Y a qué hora veías televisión? Que a los niños nos gustaba bastante. A esa hora no. Es que ya me mataban a la cama a las 8, ¿no? Ya. ¿Y cuando veías tele, qué veías? Veía cosas de terror. Ya. ¿Y ficción también? Sí, me encantaba Ponte Dimensión Desconocida, Ya. Galería Nocturna, todas estas cosas así de fantasía y de terror y las cosas góticas me gustaban, me acuerdo. ¿Cuándo inicias a escribir esta novela, Anticipación? Es difícil decirlo porque tenía escrito el capítulo inicial, Ya. ¿no? En el que ya tienes la idea del padre, la hija, ¿no? Y eso estuvo ahí un montón de tiempo hasta que no se me presentó toda la estructura de la novela. Por eso cuando me preguntaba si yo creía en estructuras, sí, parto de una estructura, pero no es una cárcel. O sea, por ahí digo, mejor rompo esta pared y hago una puerta por acá y la rompo. A algunos lo que les pasa es que cuando lo dejan un tiempo, retornan y cambió la figura totalmente. Sí, de repente, si querías hacer de una muerte, ese ya no va a morir porque pensaste en el camino, que no. Porque otra manera de trabajar, de repente, la escritura es tenerlo en la cabeza, ¿no? Yo escribo en la cabeza. También no se te desprende así de la cabeza y estás todo el día. Es como esa técnica que se mete y que nunca quiere salir. Sí, ahora estoy pensando en lo que voy a escribir ya. Y que ya está acabado un libro, pero hay otro que estoy revisando. El que está acabado, ¿cómo se llama? ¿Se puede saber? Porque dijiste anticipación también antes de que, no, sí, ya sabía. que publicarías. Ya sabía el nombre, Te anticipaste Anticipación. a Anticipación. Sí. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿cuánto me demoró? 4 meses. Porque ya estaba. Solo tenía que sentarme. Eres de los que trabaja aquí primero. Sí. Y después y a redactar es otra cosa distinta que fluye, escribir. Claro, ¿no? Sí. O a veces has escrito algunos capítulos y en la cabeza está casi todo el resto, nomás falta sentarte Exacto. y escribirlo, ¿no? Sí. Es lo que le pasa a muchos escritores cuando hemos preguntado así, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar la otra? La verdad, no sé, estaba pensando, le iba a poner, ¿cuál fue el primer título? Mis amigos prisioneros, iba a ser uno, pero después no me gustó. Y ahora la verdad es que no sé, me ha quedado en el aire eso. Lo que pasa es que ese cuento, Mis amigos prisioneros, partió de una broma que le hice a Juan Villoro. Y él me dijo, pero ese es buen material para un cuento. Claro que es material para un cuento. Le dije, ya lo estoy pensando. Lo tienes que escribir. Lo tienes que escribir. Entonces lo escribí. Y como fue el primero de ese grupo, dije a lo mejor. Pero después pensé, es horrible ponerle el nombre del
de uno de los cuentos al libro, ¿no? Entonces, estoy esperando, pero son de humor. Más de uno lo hace, ¿no? Sí. De acuerdo al cuento, sí, claro. Sí, de sí, repente sí. para ti no es tan... Sí. A mí me gusta que sea un conjunto, ¿no? Mejor. Y que la atmósfera, de repente que todo fluya bajo ese título, ¿no? Claro. Y que no sea específicamente de un cuento para darle como relevancia a ese cuento de todo lo importante que hay dentro de ese Sí, libro. sí, sí. Me pasa a mí también. Sí, por ahí estamos. Sí, es que estamos más o menos en el siglo XXIII con anticipación. Ujú. En ese tiempo se supone que los pobres le han dado el trono a la tecnología. Ujú. ¿Eso era lo que querías mostrar aquí en Anticipación? Ahí, en realidad, el futuro está más por el tema de quiénes van a poder manejar las ventajas de ese avance tecnológico, ¿no? Ujú. Es decir, si ahora, por ejemplo, ya existiese ese mecanismo para prolongar la vida, obviamente quienes se van a beneficiar no van a ser la gente de la calle, ¿no? Entonces, un poco jugaba con eso y como esa parte de la condición humana y nuestra naturaleza no va a variar, ¿no? Entonces, en ese futuro yo he tratado además de no ser del todo descriptivo con ciertos aparatos y cosas, porque es la mente del lector la que las reviste. Esa Claro. es una gran ventaja porque no tengo que definir, ¿no? Entonces, Ujú. cada uno siente que lo que ve en su cabeza Claro, es va lo proyectando, que ¿no es está cierto? exacto en la novela. Y no has dejado de lado la pandemia. No, pero ya hay en tres. este libro. Hay tres. Ya hay aquí. tres, sí. Hay tres. ¿Crees que van a haber más? Claro, obviamente. Definitivamente, ¿no? Totalmente. Y ahí justamente hablabas de la destrucción del mundo, que no va a haber fin del mundo. Sí. ¿Qué es lo que va a haber en lugar del fin del mundo? El fin de la humanidad. El fin de la humanidad. O sea, tiras todas las bombas atómicas que quieras, todo explota y la Tierra de acá 30.000 años se va a sanar. Pero Ujú. nosotros no vamos a estar. Nosotros ya no vamos a estar. ¿Y con qué, por ejemplo, cuando has escrito este libro, hablas tanto del futuro, de la tecnología y de todo lo que viene y de todo lo que estamos mirando? Ahora hay robot que barre, robot que limpia. Eso es de repente en la parte práctica. Pero ¿qué crees que nos va a quedar tareas que hacer cuando estemos más o menos por este tiempo? Yo creo que algunas que no vamos a querer entregar, ¿no? Y si no, nos quedará la tarea griega, pues, ¿no? Del negocio, como Eupátridas ahí. Y Porque- podremos escribir más, pintar más, componer más. Porque hasta ahora, claro, ¿No? la inteligencia artificial está ahí, Mm. pero si no hay humano, no tiene sentido. Hay Ahora- alguien que lo tiene que dirigir. Sí, y ahora curiosamente yo creo que las humanidades son las que tienen más chance de sobrevivir, ¿no? Ujú. Por ejemplo, un ingeniero mecánico quizás no, pues, porque la Ujú. máquina te hace todos los cálculos y hay que ejecutar y lo ejecutan los robots. Ujú. Pero un psicólogo yo creo que sí, Definitivamente. por ejemplo. Y habrá Por ejemplo, carreras ¿no? así, ¿no? Y un Todavía. historiador, y en fin. Sí. las humanidades. sí, sí. Y el cariño no creo que se reemplace nunca de tu madre, de tu Claro. padre, de todo el mundo. Es contrario a lo que se Ajá. piensa, ¿no? Que Sí. las humanidades están quedándose de lado. Espérate. Cuando realmente explote la cosa, lo técnico, lo mecánico, lo físico es lo que va a desaparecer ¿Crees antes. que la pandemia lo humano. realmente nos ha cambiado? ¿Esta pandemia que acabamos de vivir? No sé, la verdad. Para ti, Espero ¿cómo ha que sido? sí, espero que sí, para que nos tomemos ¿Sí? más en serio esas cosas. ¿Sí? ¿Sentiste en Sí. ese momento que teníamos nosotros que dedicarnos un poco a nosotros mismos y a los seres que queremos, que estén cercanos? Sí, no lo sentí, lo hice. Lo Y hiciste. fue formidable. Fue bonito, ¿verdad? Sí, sí. Fue Ese toda una fue el etapa único simple. lado bueno de esa. Creo que eso va a ser el lado bueno también de las pandemias que dices aquí, De las ¿no que es van a cierto? venir. Que mencionas aquí en el libro Anticipación. Y hay terminologías que usas que yo estaba preocupada por entenderlos, ¿ya? Hasta los he buscado en el diccionario. ¿De A dónde ver. salieron los vitalistas, telómeros, holos, holoquinos, anagnórisis? ¿Dónde? Sí hay, sí hay. Sí hay. Anagnórisis es un término griego Ajá. que es el autoconocimiento. Ujú. Edipo es la historia de una anagnórisis. Al Ujú. final sabe que es el asesino de su padre y el esposo de su madre. Entonces por eso habló de un reconocimiento, no sabe Ujú. quién es finalmente. Lo del holoquino se me ocurrió estas salas donde se recrea una realidad virtual con la que puedes interactuar. En fin, muchas de esas ideas salen de lo que he visto, de lo que he leído, de lo que he escuchado por ahí. Pero lo de los terómeros es cierto. Ujú. Eso es ciencia pura y es más, ahí he colado un artículo parafraseado Sí. que apareció de verdad pública. Ajá. Sí apareció. Sí. ¿Ves? Es verdad. Todo eso van a encontrar en este libro Anticipación, donde Carlos Arámbulo se anticipa
a lo que va a suceder más o menos por el siglo XXIII. Gracias a Planeta por enviarnos el libro. Seguimos conversando con Carlos y quería hacerte otra pregunta, que también tocas en este libro los grupos religiosos. Ajá. ¿Estos se van a convertir en sectas? ¿Son parecidos? ¿Cómo los definirías? Lo religioso cada vez va a ser más sectario, o sea, cada vez hay más intransigencia religiosa de todos lados, ¿no? Ujú. Pero ahí lo que estoy retratando es cosas que vi en mi preadolescencia, diríamos, ¿no? Ujú. Estas reuniones en sótanos para rezar, hablar en lenguas, expulsar demonios, cosas de locos realmente. Y, Como los libros, como el libro Monjes y Soldados. bueno, es que son la gente, bueno, pero no eran sodalites los que yo conocí, Ujú. aunque había en mi colegio, que era el Champañá de Miraflores. Ujú. Ahí había más carismáticos, que es Mm. con una cosa bien como pentecostales, Sí. bien loca. Ajá. Y bueno, sí, el gran tema que toca el libro también es ese, pues, ¿no? O sea, ¿qué le pasa a todos estos grupos religiosos cuando ya no hay muerte? Sí, y querías fijarte además en lo humano en este libro, Claro. ¿no? ¿Cómo como humanos vamos a hacer en el futuro? Claro, por ejemplo, ¿qué le pasa a un humano que le dice, sabes que no hay más allá, no hay castigo, vas a vivir eternamente? Ujú. Entonces, ¿qué haces? Te vuelves un miserable y haces lo que te da la gana, porque al final ya, pues que me meten preso, salgo en 50 años, tengo 500 pasa para nada. vivir, no pasa nada. Ajá. Mientras tanto me mantienen. No sé la verdad. ¿Y así de feos crees que somos los humanos? ¿Que podríamos actuar si no tenemos reglas? Como decía Mark Twain, decía algo así, la única criatura despreciable es el hombre o algo así. Ay, qué feo. Sí. Es que ¿quiénes son capaces de crueldad, de maldad, Sí. de envidia? Los animales Nace, son mucho más pues, puros, nace ¿no? el Los seres humano. humanos somos los que hemos inventado todo eso. ¿Por qué es un libro para releer? Porque detrás de esta historia que es rápida, ágil, con crímenes, yo creo que las escenas de los cadáveres, cómo son encontrados, son las cosas que más disfruté. Me salía ahí mi lado macabro, de terror, gótico. Y bueno, y esa parte, digamos que corre rápidamente, pero detrás, y sin que te des cuenta, estamos hablando sobre justamente esa secta del vitalismo, que dice que lo Ujú. hermoso de la vida es que sea breve para que tenga más valor y peso todo lo que haces, ¿no? O los abolicionistas que simplemente no quieren la muerte, y hay una discusión ahí. Ujú. Pues esa discusión es como para volverla a leer, y hay algunas conversaciones entre un representante de la iglesia importante y el líder de este grupo que tiene acceso a ese tratamiento, en la cual se lanzan ideas que sí, yo creo que hay que darle una segunda leída después de que has leído la novela, ¿no? Sí, porque cuando uno vuelve a leer, renacen preguntas también, ¿no es Sí, cierto? claro. Siempre renacen Claro, preguntas. claro, sí. ¿Quién estudió literario? Hay varios, ¿ah? El Es más, yo los principal. llamo así, ¿ah? Ajá. Los dioses. Sí, te he escuchado Sí, que son los dioses están ahí literarios. detrás de mi Pero en verdad escritorio. son, ¿ah? Mira, a ver, Borges de todas maneras, Ya. Joyce, Proust, Stern, Eliot, Pound, por Dios, Pound está ahí de Nabokov, todas ¿no? maneras, Nabokov también, ahí Ujú. primerísimo. Y entre los nacionales yo diría que están Arguedas, Vargas Llosa, Eleodoro Vargas Vicuña, que es alguien que la gente no lee, Ujú. y yo creo que es uno de los mejores cuentistas peruanos, si no el mejor. Ujú. Y de ahí creo que el resto son semidioses, héroes, ¿no? Ajá. Reyes y príncipes, pero ¿Y con no qué dioses. libro te quedarías y recomendarías que la gente lea antes de morir? Es que yo sesgaría esa respuesta de acuerdo al tipo de persona, ¿no? Ujú. Pero si lo tuviera que elegir para mí, yo diría el Ulises, ¿no? Porque tiene de todo. Es como la Biblia, que son muchos libros muy distintos. A pesar que es complejo, ¿no? Y inclusive tiene maneras de cómo leer para comprenderlo, ¿no? ¿Te estás de acuerdo con Pero eso? hay trucos ahí en el Ujú. Ulises. Lo que pasa es que se ha hablado más y se le ha hecho más complejo de lo que realmente es. Igual que Proust, ¿no? Ujú. Tienes que entrar en el libro y leerlo y te vas a dar cuenta de que es muy divertido, ¿no? Ujú. Y bueno, es ameno además. Enseñas la maestría de escritura creativa en la Universidad San Marcos. ¿Cómo fluyes como Sí. profesor, como Ah, docente? Depende, es complicado a veces porque hablarle a personas que ejecutan el mismo arte que tú, sobre todo sabiendo que, a ver, todo artista tiene un ego, pues, ¿no? Entonces, Ujú. a veces esa es la parte difícil, ¿no? A veces me río mucho, me divierto mucho y tengo la gran alegría de que compartimos el oficio y no nos vamos a leer la mano entre gitanos. Ajá. Entonces, cuando ya encontramos total sinceridad y apertura, la gente se suelta y habla con toda comodidad.
Y eso es bien interesante, porque casi siempre estamos solos los escritores. Hay algunos que dicen que no necesitan que haya cursos de escritura creativa. ¿Crees que sí es importante de todas maneras? Yo creo que sí, depende de quién seas, pues, ¿no? O sea, hay gente que ha hecho su propio taller de escritura creativa con los años, ¿no? Pero hay gente que no. Y eso te da un cierto orden, te da herramientas. Ahora que la gente lee cada vez menos, por ejemplo, yo considero que sí es necesario, porque pierdes gran parte de los recursos del arte que están ahí disponibles, y puedes creer que estás descubriendo el fuego, la rueda. Y están no es ahí. así, ya están, Claro, ¿no? están ahí. Para los escritores jóvenes y noveles, te escuché decir cómo tenemos en nuestras manos al lector. ¿Cómo tenemos en nuestras manos al lector? Cuéntame. Ya, a ver. Danos algunos tips. Un truco es la puntuación y el fraseo. Ajá. ¿No? La puntuación te dice cómo respirar. Entonces tú tienes que leer tu texto en voz alta. Si sientes cortes, cosas raras, extrañas, está mal escrito. Decían que Flaubert leía así, ¿no? Obvio, En voz alta. obvio, Ajá. tiene que ser. Ajá. Vuelves a escribir y buscas eso. Luego, tienes que saber darle algo, pero no todo también, ¿no? No lo puedes tratar ni como un niñito, ni como un Dios que sabe todo. Entonces hay que jugar con las pistas adecuadas para que no se sienta o perdido o que ya todo es evidente, va a pasar esto, va a pasar el otro. Entonces eso es lo que hay. Yo siempre digo, hay que escribir pensando en el lector y no para el lector. Tú tienes que leer tu texto como si tú fueras el lector, y creo que de esa forma vas a contactar al menos rítmicamente, a nivel de respiración, de interés de la trama, con un lector, ¿no? Y lo vas a hacer sentirse bien. Me quedo con el fraseo y la puntuación, y te agradezco mucho, Carlos Arámbulo, que estés aquí para haber conversado Gracias. sobre tu novela Anticipación, que habías dicho el título con anticipación también alguna vez. Gracias a Planeta por habernos enviado el libro. Ha sido un gusto tenerte aquí, Carlos. Gracias. Ojalá que el próximo libro no se llame Tardanza y que salga rápido. Esperemos que sí. Sí. Así que con Carlos Arámbulo y Anticipación nos vamos a la pausa, queridos amigos. No se muevan de Entre Libros en Radio Nacional del Perú. Gracias. Gracias. Radio Nacional, donde nadie más llega. Radio Nacional, 87 años en el corazón de los peruanos. Presenten los hechos que marcaron y marcan nuestra historia. Conectamos a todo el Perú con información veraz, entretenimiento, cultura. Y la música nos une. Radio Nacional se renueva y apuesta firme por la innovación. Hoy miramos el futuro con optimismo. Nuevos equipos con tecnología de punta y mejoras en nuestras cabinas de transmisión. Radio Nacional más viva que nunca. Sintoniza Radio Nacional en los 103.9 de la FM y ahora también en el 7.2 de la televisión digital terrestre. Radio Nacional, donde nadie más llega. Amigos de Radio Nacional del Perú, estamos de retorno en el programa Entre Libros. En la primera media hora hemos conversado con Carlos Arámbulo y su novela Anticipación. Gracias a Planeta por habernos enviado el libro. Y ahora vamos a hablar de poesía, como siempre, en esta media hora. Y vamos a estar con Eldi Toro por su poemario Blue. Este libro nos ha venido gracias a Kimochi Ediciones. Así que vamos a dar la bienvenida a Eldi Toro. ¿Cómo estás, Eldi? Bienvenida a Radio Nacional del Perú. Gracias, Magnolia. Muy agradecida por esta invitación y espero que tengamos una conversación que te deje satisfecha. Y a tu Yo creo que público, todos, por supuesto. sí, sobre todo a nuestros lectores, sí. a nuestros oyentes. Ajá. Y a los lectores también, Claro. que están ahí escuchándonos en Radio Nacional. Voy a leer un pedacito de lo que ha escrito en el prólogo Rocío Silva Santisteban. Me parece importante decir, antes de hacerte las preguntas, sobre la doble significación de la palabra blue. En inglés nos reta a repensar en este sutil libro de poesía de Eldi Toro, azul, pero también tristeza. Si, como dijo Jorge Eduardo Yeltsin, violeta es el color de la melancolía, en nuestro idioma, en el de Shakespeare y de Sylvia Plath, el mismo color del cielo al amanecer es el color de la desolación, porque esa hora del amanecer
marca el espacio de la reflexión de los insomnes y de la escritura de los poetas. Bonito lo que ha escrito Hermesio Silva Santisteban acerca de este libro, que es un conjunto de poemas dividido en 4 partes, que está dividido en Añil, Azul, Nos de Azur, Cian. Nos va a explicar en un momento, Eldi, de qué trata cada capítulo y vamos a leer algunos poemas. Eldi, a ver si nos dices, ¿la Eldi persona se quiere parecer a la Eldi poeta? ¿Es la misma? Bueno, en cierto modo sí, lógicamente. Tú sabes que cuando escribimos, tú también eres escritora, ¿no? Hacemos un recuento de experiencias, percepciones, ¿no? De diversos acontecimientos, situaciones, y lógicamente que mucho de la Eldi persona está en el libro, pero no todo, ¿no? Porque siempre, recordemos, es ficción. Entonces, a veces me preguntan, ¿no? Por algún poema, ¿y este poema cuándo lo escribiste? ¿Qué pasó? Y muchas veces, en realidad, son vivencias de otras personas, ¿no? Que las he recogido, que las he recreado. Que uno las va rescatando con la observación, ¿verdad? Así es, así es. Y Blue es un compendio de ser mujer, de ser también sudamericana, ciudadana, peruana. ¿Por qué? ¿Por qué has querido reflejar eso en Blue? Bueno, yo creo que como recorrido de vida, tengo bastante también, ¿no? Y digamos, este recorrido va dejando en uno huellas, ¿no? Digamos, como ser humano, como profesional, como madre, como objeto y sujeto de amor, en fin. Entonces yo creo que de pronto en Blue acopié, ¿no? Muchos, bueno, una buena parte de poemas que tenía de pronto dispersos, pertenecientes a diferentes momentos, ¿no? de mi vida como persona y como escritora. Y es eso, ¿no? ¿Cómo uno los junta? Que de repente quieres escoger la misma atmósfera, la misma temática. ¿Cómo es que has juntado todos estos poemas? Sí, fíjate que es muy interesante tu pregunta porque tengo que referirme a la editora, ¿no? Porque como te digo, mis poemas, como puedes darte cuenta, tienen una temática diversa. Entonces, al momento, digamos, de estructurar el libro, se nos ocurrió, bueno, a mí se me ocurrió, ¿no? Nominar cada apartado con un tono del azul. Sí, aquí ¿no? lo vemos. Ajá. Sí, y es que pienso, cada uno relaciona de pronto su carácter, ¿no? Por ejemplo, en Azur, ¿no? Encontramos y digamos en el contenido mismo de este apartado, ¿no? Hay cierto, ¿cómo te diría? Cierta relación o recuerdo de pronto de mis lecturas, ¿no? Lecturas que hice pues en el pregrado, en el posgrado, en fin, y que todo ello constituye pues el bagaje, digamos, que me permitió escribir este apartado. Sí. ¿Por qué Blue nace contigo? Bueno, yo creo que habemos personas, porque me he encontrado con algunas personas similares, ¿no? Que traemos tal vez de otras vidas, de otras experiencias pasadas, cierto rasgo, cierto sedimento, diría yo, de nostalgia. Particularmente a lo largo de mi vida, y ya para referirme a las mayores tristezas, ¿no? Me ha tocado ver partir a personas muy amadas por mí, ¿no? En el preciso instante, ¿no? De repente hasta ayudar, como se dice, en el momento, ¿no? El memento. Pero bueno, eso
algunas experiencias vitales, ¿no? Algunos momentos, como digo, que han dejado esta huella en mí y que significan una especie de, no sé, de nostalgia de algo, pero indefinido, ¿no? Lo dices además en notas de la autora, lo leí ahí, estás muy pegada. ¿A qué te une Blue? Como te decía, me une a ciertas circunstancias, ¿no? Importantes para mí. La falta, por ejemplo, de mi hija, ¿no? Hay un poema referido a ello. Sí. La de mi esposo también, ¿no? El recuerdo que tengo de mi madre, muy vivo, muy vital, en Rosa Rosae. Sí, es lo que he visto, que tus poemas traen el recuerdo, traen muchísimo el recuerdo. Y por ejemplo, Sonia Luz Carrillo, poeta reconocida también, ha dicho que tu poesía es muy bien pensada, muy reflexionada. ¿Quiénes son los poetas de tu generación que de repente ha habido sororidad entre ustedes, como dices? ¿Quiénes son? ¿A quiénes quisieras mencionar? Bueno, mira, en realidad de mi generación, anteriores y luego posteriores, porque con las jóvenes también he tenido y sigo teniendo una muy buena relación. Por ejemplo, Rosina Valcárcel, ¿no? Si no fuera por Rosina, en realidad yo no hubiese publicado nunca nada. Después del 2000. ¿No te atrevías? No. Pero curiosamente, con Rosina publiqué prosa, es decir, 2 cuentos, ¿no? En 2 antologías que se realizaron en el 2016, 15 y 16 sucesivamente, con el colectivo Macondo al que pertenece. Así es. Bueno, con mis compañeras de generación, Nora Curonisi, Patricia del Valle, aunque ella un poquito más joven, y Tania Temoche, que es todavía más joven que nosotras. ¿De qué manera es esa ayuda? ¿Cómo ha fluido ese de repente? Mira, conformamos a partir de Colectivo Macondo un grupo llamado Tetralogos, ¿no? 4 mujeres con profesiones distintas, diversas, con formas de ser también diferentes, pero que frente al trabajo literario, ¿no? A la creación y al afán, digamos, de realizarlo de manera pulcra, ¿no? Muy, muy sobria, hicimos 2 libros, ¿no? Travesía Moche y Lambayeque Evocadora, Espacio y Poesía. 2 libros que nos ligan al espacio Moche, ¿no? Porque, bueno, mi vida transcurre entre Lima y Lambayeque, la ciudad, ¿no? Donde tengo una casa y donde pues llegaban mis compañeras, mis amigas. Imagínate que la pandemia nos cayó. Y se quedaron. Claro. Y habrán avanzado meses. Muchísimo en eso, ¿no? Sí. En ese tiempo. Sí. Y de allí, como te decía, salió Lambayeque Evocadora. Claro. Ha producido, ha cosechado la pandemia también. La parte Así buena, es, como dicen muchos, ¿no? Gloria Mendoza Borda también, no puedo dejar de mencionarla. Bueno, Doris Moromisato, en fin. Me gustaría que vayamos por cada capítulo, por las 4 partes, como lo habíamos separado, como lo había separado aquí, y comenzamos por Añil, que dice: para ver el azul miramos el cielo, la tierra es azul para quien la mira desde el cielo. Azul será un color en sí, o una cuestión de distancia, o una cuestión de gran nostalgia. Lo inalcanzable es siempre azul, de Clarice Lispector. ¿No? Aquí tienes esta cita y nos gustaría a los oyentes también, de hecho, que nos leyeras algún poema de ese capítulo. Con mucho gusto. Bueno, el primero. Ritornello. Pudiéramos comenzar otra vez y transitar como si la amenaza oculta no lo fuera, y caminar sin prisa, tal si lleváramos en nuestra testa una aureola en equilibrio,
ignorantes del rumor siniestro a cada paso. Largas sombras nos rodean, aunque alguna en la esquina no se esfuma, tornándose diversa. Pretende engañarnos cual prodigio al margen de la forma, luego del recorrido por las oscuras calles taciturnas o las del bullicio insomne. ¿Qué hacer entonces sino recalar como animales domésticos cansados al sitio de siempre, por un plato de sopa, al hueso pelado que cual trampa se nos tiende? Fuera ambiciones de este mundo, la infamia no nos cobra. Preferimos inmolarnos día a día. Uno da todo para no tener nada, siempre para comenzar de nuevo. Es el costo de la vida maravillosa. No lo digo yo, lo dijo César Moro. Muy bonito, muy bonito. ¿Y por qué está ese poema en añil? ¿Qué has querido cubrir en toda esa parte de añil? Azul añil, ¿no? Sí. Uh-huh. Sí, bueno, este azul añil, que en realidad es un color que me gusta muchísimo. Uh-huh. Me gusta, mira los colores están pero preciosos aquí en el libro, sí. ¿no? En blue, de Eldi Toro. Uh-huh. Sí. Esta es una fotografía mía, ¿no? En el convento de Santa Catalina. Es, yo pienso, mi esencia. El añil. Sí, lo que yo soy, ¿no? Mi forma de pensar. Creo que aquí, y como te decía, ha jugado un papel muy importante Doris Moromisato, porque con ella fuimos construyendo, ¿no? Estructurando este libro en base precisamente a estas ideas en torno a las tonalidades. Y creo que si tú lees, ¿no? Continuamente, por ejemplo, a continuidad, Ego Mundo también es referido a cómo veo el mundo y cómo me veo a mí misma. Sí, por ejemplo, Rapsodia, ¿no? Que es también el que yo había separado, y ahí tienes inclusive una cita de Simone de Beauvoir que dice: las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma, ¿no? Y no sé si podrías leer Rapsodia también. Bueno. Ajá. Sí. Rapsodia. Las arrugas de la piel son ese algo indescriptible que procede del alma. Simone de Beauvoir. No es una presunción. Es esta la celda a la que asomo sin sorpresa. La mirada cierta se renueva. El tejido crece en extensión, poblado de relieves. En el reflejo, prisionera soy de mis pulsiones, de los aullidos, de los cantos. Arcilla brotada de las manos de otra como yo, vasija mal cocida. Para N cosas no tuve la paciencia que el rictus delataba. Pese a los grises nubarrones, teñí mis chubascos en azules, en vastedad de verdes. Anyway, the wind blows. No suelo llorar sobre la leche derramada. No suelo llorar sobre la leche derramada. Ahora vamos a la parte de azur. ¿Cómo es el azul? Azur. Es indescriptible. Ese azur es el azur de la heráldica, ¿no? Ya. Ese azul profundo. ¿No? Muy profundo, casi llegando al negro. Y aquí también tienes otra cita que dice Félix Lope de Vega: a mis soledades voy, de mis soledades vengo, porque para andar conmigo me bastan mis pensamientos. Y ahí también te vamos a invitar a leer algún poema. Yo he separado alguno, pero preferiría en verdad que lo leas. De hecho, los oyentes van a querer escucharlo de tu voz. Rosa Rosae, ¿puede ser? ¿No? Que está en la página 43. Sí. Que está a tu madre, justamente esa es la que separé, como te dije, y era a quien habías mencionado al inicio de la entrevista, ¿no? Que esa tristeza de repente que viene con el nombre azul es el que está reflejado en las personas que ya no están contigo, ¿no es cierto? Así y una de ellas es tu madre. A ver, vamos a escuchar Rosa Rosae.
Gracias. Rosa Rosae, a mi madre. Una vez más, la rosa. Eduardo Chirinos. Suave rosa, en juego de margarita, dudas, arrebolas, pétalos trémulos, ilusión de sol, plisado clavel asoma, carmín en seda, rosa de poema, encarnada espuela, aguijón violento, torpe, vence, rosado, tacto, frenesí líquido rosa, torna pasión en sangre de dolor roja, vibrante rosa, tenue, rosada rosa, oh rosa, eterna rosa. Nuestras madres siempre eternas, ¿no? Siempre eternas. Ahora vamos a Nos de Azul. Nos de Azul también tiene una cita de Louis Gluck que dice, no yo, tonta, no yo, sino nosotras, olas azules y celestes como una crítica al cielo. ¿Por qué atesoras tu voz si ser algo es lo que sigue? A no ser nada. ¿Por qué alzas los ojos? Para oír algo así como un eco de la voz de Dios. ¿No? Y ahí también nos gustaría que leas uno de tus poemas, que puedas recitarlo, no sé, como creas tú que es mejor. Voy a leer este poema. Estoy haciendo justamente un trabajo sobre, y hoy día precisamente se celebra el Día de los Afrodescendientes, ¿no? Aquí en Perú. Una niña despierta, a Lucía Charún Illescas, la primera escritora desde la negritud, escribió Malambo, la primera novela desde la negritud. En tus ojos duelen los sueños, libertad, paz, palabras despojadas de tono y color, esperanza cosida en hojas de papel, envuelve, cautiva tu tiempo, cortas los matojos para mejor guardar el haché. Vuelas, que vuelas, Pancha, en palo de Guinea. Arde la tarde, dibuja una sonrisa, chirimoyas en sazón. Después, acritud, silencio, vellones en el cielo, olor a gris, paloma de San Francisco. Visos de verdor en la muralla. A lo lejos se escucha una conga y brilla la macuta. Cercana al hablador, sueltas la trenza, ondea tu cabellera, caen plantas, hierbas, raíces de la cura, oscura, noche en Malambo. Poesía pensada y reflexiva, como dice Sonia Luz Carrillo, definitivamente. Y ya estamos, mira, en la cuarta parte del libro, que es Cian. Y Cian también tiene una cita como las otras tres partes a las cuales hemos revisado y nos has explicado por qué nace Cian, por ejemplo, ¿no? Aquí dice, compañero mío, si una tarde añí la caída nos distancia, ¿qué poseerás de mí? Solo tus ojos han tocado mi perfil, solo tu voz me ha rozado el espíritu. Rosina Valcárcel, ¿no? Entonces, ¿por qué nace Cian? ¿Por qué decides ponerlo aquí como cuarta parte del libro? Sí, porque bueno, para mí, ¿no? El cian es un color bastante más sensual, digamos, ¿no? O sea, tiene una tonalidad, ¿no? Entre el azul, el verde, pero es un color muy, muy rico. Todas las tonalidades de azul que nos has traído, pero en poesía. Qué bonito tenerte hoy también, Eldi. Ahí he separado Bosque de Corales, que si quieres lo podrías leer, pero me gustaría leer antes Colán, que es bien pequeñito, pero muy profundo, que dice, en el absoluto silencio, tú ven, lo colmó todo, tu sola voz, tu boca consoló la sed de mi piel incandescente. Una sola estrofa, ¿no? Estrofa, siempre digo párrafo y es estrofa. ¿No? A ver, ¿cuál leerías tú ahí?
¿Te gustó Bosque de Corales? Sí, también. Y también está Blue, ¿no? Que creo que con Sí. eso, de todas maneras, deberíamos de leerlo, ¿no? Vuelve Sí. a verme para que yo me encuentre, César Moro, Ujú. ¿no? De repente ese. Ya, bien. Vuelve a verme para que yo me encuentre. César Moro. Ciertos miércoles en los que no cesa la lluvia, miro las extensiones castañas de tus luces, hiende la mora dulce, chamusco los restos sin formalidades. Una piedra cae en profundo pozo, nostalgia de días fulgurantes. Asomo un girasol por la ventana. Salgo de casa, el paisaje urbano viste gama de grises en declive. Un abrazo alienta la tristeza y me acoge en sí como placebo. Danza de las horas. Solo la tarde húmeda envuelve el malecón en espera de tus pasos. Rocío Silva Santisteban dice, el Di Toro es una poeta que persiste en buscar en las palabras el juego de lo indescifrable. ¿Crees que eso será la apuesta de la poesía? ¿El juego de lo indescifrable? Pues yo creo que sí. ¿Por qué? Pienso que las palabras son signos, ¿verdad? Ujú. Y como tales nos llevan a significados diversos. A cada lector una palabra le dice algo distinto que a Ujú. otro. Eso es poesía para ti. Sí, Eso es poesía para Eldi, ¿no es cierto? así es. ¿Y cuál es tu proceso de escribir, Eldi? ¿Escribes todos los días o de repente piensas que tienes que tener un día inspirado y te sientas? ¿Cómo es? Pues no, yo en realidad escribo cuando de pronto se me ocurre. O sea, siento una necesidad, que no es todos los días, ¿no? Ujú. A lo largo, como te decía, de la vida, pues se han presentado estos momentos Ujú. que están consignados aquí en Blue. Y de pronto escribo, ¿no? Algo me impresiona o tengo un recuerdo, escribo, guardo lo que escribo Ujú. y luego de algunos días o de repente un mes, pues lo reviso, lo corrijo, borro. El proceso aquel del pulir, Ujú. ¿no? Sí. Es pulir, Sí. ¿no? Sí, sí. ¿Cuándo sientes que has terminado con un poema? Bueno, cuando en realidad el poema refleja el primer pensamiento, el Ujú. original. Sí. ¿Cuál sería tu vocación de no haber elegido ser poeta? ¿Habrías podido vivir sin ser poeta? Creo que sí. ¿Sí? La docencia, ¿no? La También es docencia. parte de tu vida. Sí, Ajá. pero la docencia vivida de una manera poética, porque la vida de un docente tiene Es mucho purita de poesía. Yo creo que sí. La vida de un docente es purita poesía, Sí. me voy a quedar con esa. De un poeta que sea tu referente, así como tu Dios. Ay, como mi Dios. Bueno, me gustan muchos poetas, Ajá. ¿no? En realidad, Carlos Oquendo de Amat, para mí es maravilloso. Ujú. César Moro. César Moro. A Sí. quien lo mencionas y además Sí. tienes muchas citas aquí en Blue, ¿no? Sí, Ajá. sí, tengo creo que un par de citas. Ujú. De las poetas, ¿no? Rosina Valcárcel, la misma Doris Moromisato, Rocío Silva, a quien conocí muy joven, ¿no? Muy bonita y, poesía, sí, Rocío y Silva. tiene para mí una poesía muy profunda Profundo. y muy bien hecha. Ujú. O sea, admiro muchísimo la poesía. ¿No? Y ella te ha hecho el prólogo. Sí. Y además hablando muy bien, muy bonito acerca de tu poesía. ¿Tú recitas la poesía? ¿Lo haces así en algún no. evento o algo? No, no sueles hacerlo. Como recitar, como Ajá. ejercer la poesía memorística, no. Ujú. Nunca he podido hacerlo. ¿Dónde encontramos Leo. Blue? Está ahora en la librería Vallejo, en Ujú. Vallejo Café, Librería Café.
en La Rebelde, en Placeres Compulsivos. Muy bien, Eldi, ha sido un gusto conversar contigo en Entre Libros de Radio Nacional. Hemos estado conversando con Eldi Toro por su publicación Blue, que tiene poemas dividido en 4 partes, que son todos los tonos de azul, o los 4 tonos de azul. Eldi nos ha acompañado en esta última media hora del programa. En la primera hemos estado con Carlos Arámbulo. Para quienes no han escuchado el programa y recién se conectan, pueden buscarlo en YouTube en el apartado Entre Libros de Radio Nacional del Perú. Muchas gracias, Eldi, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Magnolia, gracias a tu equipo y a Radio Nacional, por supuesto. Gracias a ustedes, amigos, por estar ahí siempre, como cada domingo, a las 9 de la noche. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo domingo. Gracias.